Hola, buenas noches. Una vez más, estamos reunidos aquí los martes, después de como 3 semanas que me agarré de vacaciones. Pero bueno, volvemos a las transmisiones, ¿verdad? Confío en que cada uno esté acercándose a Dios desde su lugar, en su tiempo, eh, en su casa, diría a su manera, pero bueno, la manera adecuada como debemos acercarnos a Dios, pues es buscándolo, ¿no? Leyendo su palabra, orando, yendo a la iglesia. Entonces, bueno, pues aquí estamos otra vez. Y hoy es un mensaje diferente porque hoy vamos a estudiar un libro completo de la Biblia. Entonces espero que traigan tiempo. No es un libro pequeño, pero voy a dar tiempo. De hecho, les voy a decir ese libro de Jonás para que de verdad, si ustedes tienen su Biblia, vayan a traerla y pónganle pause si no están en vivo. Y vayan por su Biblia y busquen el libro de Jonás. Debe estar ahí por ahí más adelantito de la mitad. El libro de Jonás normalmente es muy conocido por el hombre que se lo tragó un pez, que tiene como elementos muy extraordinarios, pero hoy vamos a ver todo lo que podemos aprender de este libro. La Biblia es la palabra de Dios, ¿no? La Biblia es un libro que se compone a su vez de 66 libros. Libros diferentes, escritos en diferentes tiempos, por diferentes personas, pero que sorprendentemente, que milagrosamente, todo tiene un mismo propósito. Uno que es dar a conocer a Dios, otro que habla del Evangelio de Jesucristo, de la venida de Jesucristo, de su propósito para salvarnos, y también que entre ellas se complementa, nunca se contradice. Hay en un libro referencias de otro libro y de otro libro. Entonces, no, pues ya hemos visto nosotros, por ejemplo, ahora que estamos estudiando lo que Jesús decía, cómo lo veíamos en el Evangelio de Juan, pero también estaba en Mateo, pero también estaba en Marcos. Y hoy vamos a hablar del libro de Jonás. El libro de Jonás está escrito en la Biblia como todos los libros, pero no son como historias aisladas. Yo crecí en la iglesia y de chiquitos, es más, yo también fui maestra de iglesia, y de chiquitos nos enseñaban como que, ay, la historia de Jonás, ¿no? Y sacaban el personaje y te contaban, wow, cuando se lo tragó el pez y cómo, bueno, no les quiero adelantar, y lo que pasó con Jonás, y era como para enseñarnos una moraleja, ¿sí? Como sacar, aprender algo, una lección moral de ahí, pero no. La intención de la Biblia, la intención del libro de Jonás, por lo cual está escrito, es para que nosotros, a través de esta historia, podamos conocer a Dios y podamos conocer el carácter de Dios, que es lo que estamos buscando en este tiempo de acercarnos a Dios, ¿no? Nos acercamos a Él, nos acercamos a su palabra, porque aquí es en donde nosotros vamos a conocer el carácter de Dios. No hablamos con Él frente a frente, cara a cara. Nosotros le hablamos con la oración, pero Él nos habla a nosotros a través de la palabra. Y bueno, espero que hayan todos encontrado su libro de Jonás y vamos a leerlo juntos. Y mientras lo vamos leyendo, bueno, la verdad no sé si es mientras lo vaya leyendo me vaya a ir interrumpiendo yo o terminando de leerlo. No quiero tardarme tanto, pero de verdad me interesa mucho que tengan su Biblia porque es una historia muy apasionante. Es un libro, como muchos libros de la Biblia, son muy interesantes. Este es un libro muy interesante, trae historias muy apasionantes, trae muchas enseñanzas y aparte tiene algo que a mí me gusta mucho, que es como hasta cierto tipo de humor, que tú estás leyendo y que dices, ¿es en serio que esto está pasando? Bueno, todo, hasta el cómo está escrito es con el propósito de que nosotros podamos entender. Pero bueno, antes de empezar a leerlo, vamos a orar y vamos a pedirle realmente a Dios que sea Él el que nos hable y el que nos ayude a acercarnos a Él y conocerlo. Señor, te amo, muchas gracias por tu palabra, Señor, porque es el recurso que tenemos para conocer. Sabemos que tu palabra, Señor, que la Biblia es tu palabra y tú la dejaste para eso, para que nosotros te conozcamos. Queremos conocer tu carácter, queremos conocer tu persona, Señor, tu forma de pensar,
tu postura, Señor, tanto ante los hombres, ante el pecado, ante la maldad, ante las formas de vivir. ¿Cuál es tu postura, Señor? ¿Cuál es tu forma de ver nuestra vida, Señor, desde el cielo? ¿Qué es lo que esperas de nosotros? Y todo esto creemos, Señor, y sabemos que está escrito en tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella, Señor, siempre con reverencia, siempre con fe, creyendo, Señor, que tú nos vas a hablar. Te ruego, Señor, que nos ayudes, que nos enseñes, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, y pues vamos a empezar a leer el libro de Jonás. Dice: vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Me voy a interrumpir a cada rato. Fíjense, dice que Dios le habló a Jonás y le dio una instrucción. Jonás no era un tipo cualquiera. De hecho, la Biblia dice en Segunda de Reyes 14:25, déjenlo busco rápido, que Jonás era un siervo de Dios. Era una persona que conocía a Dios, era una persona que estaba cerca de Dios, era una persona a la que Dios usaba para dar mensajes. Fíjense, en Segunda de Reyes 14:25 dice: él restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamat hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel, la cual él había hablado por su siervo Jonás, hijo de Amitai, profeta que fue de Gatefer. O sea que en Reyes, en otro libro, se está confirmando que Jonás realmente era un siervo de Dios. Bueno, pues dice que Dios le dio una instrucción y le dijo: levántate y ve a una ciudad llamada Nínive y pregona contra ellos. ¿Qué es lo que le tenía que decir? Fíjense, ¿por qué Dios le estaba dando este mensaje a Nínive? Porque ha subido la maldad delante de mí. Nínive era una ciudad muy pecadora. En lo que leemos nosotros aquí de la Biblia, no nos dice exactamente cuáles eran los pecados que estaban cometiendo la gente en Nínive. Por ejemplo, vamos a ver más adelante que el rey menciona algo como de que rapiña, pero era no solo rapiña. Yo creo que donde hay un pecado, nosotros que somos humanos y pecadores sabemos, donde hay un pecado, hay otro pecado, y hay otro pecado, y hay otro pecado, y hay muchos pecados. Entonces, dice que la maldad de toda esa nación de Nínive había subido hasta la presencia de Dios. O sea, ya Dios dice: miren, ya me tienen hastiado, ve y diles pues que los estoy viendo, ve y diles que su maldad ya llegó delante de mí. Entonces, ¿qué crees? Pues que Jonás obedeció a medias. Fíjense lo que dice: Jonás se levantó, pero para huir de la presencia de Dios, a Tarsis. Así que descendió a Jope, halló ahí un barco que partía para Tarsis y, pagando su pasaje, entró en ese barco para irse con ellos lejos de la presencia de Jehová. O sea, con los que estaban en la nave, en el barco. Dios le dijo: vete para Nínive. Y él dijo: claro que sí. Y se fue para Tarsis. Pero acuérdense que estamos hablando de un hombre que no era cualquier hombre, era un hombre siervo de Dios. Era un hombre temeroso de Dios. Entonces, Dios le dio la instrucción, él dijo: claro, y se fue para otro lado. Vamos a ver después más acerca de esto. Entonces dice: pagando su pasaje, se entró en el barco para irse lejos de la presencia de Jehová. ¿Sabes que cuando nosotros decidimos hacer nuestra voluntad, lo hemos venido viendo en muchos de los estudios que tenemos, decidimos hacer nuestra voluntad, cometemos pecado, y ¿qué hace el pecado? Nos aleja de Dios. Justo eso estaba pasando con él. Él dijo: bueno, ¿sabes qué? Hoy no quiero hacer lo que tú dices, hoy quiero hacer lo que yo digo. Y se fue para Tarsis y a huir, a alejarse de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría el barco. Y los marineros tuvieron miedo, y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás se había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Fíjense, dice que había una tormenta tan impresionante, pero bueno, no, la tormenta no nació no se creó de repente, no, dice que Jehová levantó el viento y la tormenta. Quiero que nosotros vayamos dimensionando que este Dios
que da instrucciones, es este Dios que tiene el control sobre el mar, sobre los vientos, y que es el mismo Dios que está en el cielo viendo nuestra vida y viendo cómo dice, ve para acá y uno va para allá. Es ese Dios. Entonces, dice que se bajó a dormir Jonás. Mientras todos, dice que estaban clamando los marineros, que eran hombres acostumbrados a lidiar con tormentas, acostumbrados a quedarse a veces en alta mar, varados. Bueno, para ellos dijo, no, esto nunca ha pasado. Estaban realmente temerosos, que cada uno empezó a hablarle a su Dios, a su santo, al que en él creía, y empezaron a hablar. Pero dice que Jonás ni por entrado se daba. Él estaba ¿dónde? En el interior del barco, se había echado a dormir. Entonces dice que bajó el patrón de la nave y se le acercó y le dijo, oye, ¿qué tienes, dormilón? Levántate, clama a tu Dios, tal vez Él tenga compasión de nosotros y no pereceremos. Y le dijeron cada uno a su compañero, vengan, echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos está pasando esto. Y echaron suertes, ¿y qué creen? La suerte cayó sobre Jonás. Entonces le dijeron ellos, decláranos ahora por qué nos está viniendo esto. Dinos, ¿qué oficio tienes? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra? ¿Cuál es tu pueblo? Y él les respondió, yo soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y de la tierra. Y aquí quiero hacer un alto porque es algo que choca conmigo y con todos los que decimos creer en Dios. Es algo como que Jonás, haciendo su voluntad, lejos de donde Dios le haya mandado, es más, huyendo de Dios, él se reconoce y se presenta al mismo como que yo soy el siervo de Dios y dice, yo temo a Dios, o sea, yo lo reconozco como Dios, soy temeroso de Dios. Y no solo eso, de Dios, les dice quién es su Dios, el Dios que creó el cielo y el mar y la tierra, o sea, el Dios todopoderoso. Y de este Dios yo estoy huyendo. Y dice que cuando los hombres escucharon quién era su Dios y lo que éste estaba haciendo, pues obviamente dice, temieron en sobremanera y le dijeron, ¿por qué estás haciendo esto? Estos hombres le conocieron y dijeron, estás loco, ¿qué estás haciendo? Y ese 20 que a Jonás no le había caído y ese 20 que a lo mejor a ti y a mí no nos cae cuando estamos haciendo locuras, pecando en contra de Dios y haciendo nuestra voluntad. Y todavía decimos que creemos en Dios y todavía decimos que vamos a la iglesia y todavía estamos a lo mejor aquí compartiendo o hablándoles a otros, pero cuando viene algo que Dios nos dice, haz esto, decimos, mejor lo que yo quiero. Y estos dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué? Porque estás como retando de esta manera al Dios todopoderoso que creó el cielo, el mar y que tiene poder sobre esta tormenta. Y luego porque ellos sabían que estaba huyendo de la presencia de Dios. Y le dijeron, ¿qué tenemos que hacer contigo para que el mar se nos aquiete? Porque el mar, dice, lo que ellos estaban hablando, pues me imagino que estaban jalando y deteniendo de todos lados, porque dice que el mar cada vez se embravecía más y más. Y él les respondió, y fíjate, quiero que me ayudes a ver si a ti te cae en la cabeza, porque a mí no. Él les dijo, bueno, su solución fue, échenme al mar y el mar se va a tranquilizar. Y yo, después de haber, sí, o sea, no es como que la primera vez que estoy leyendo Jonás, en estos días lo he estado leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, y digo, bueno, no era más fácil decir, si Dios me dijo, ve para Nínive, ¿no? Y yo me fui para Tarsis, y yo sé todo lo que se está provocando. No era más fácil decir, oigan, tengo que recomponer el camino, hay que llévenme para Nínive, ¿no? Cuando esos hombres dicen, bueno, ¿qué hacemos? A lo mejor Jonás hubiera dicho, bueno, pues den vuelta, vamos hacia Nínive. No, él dijo, no, échenme al mar. Él seguía haciendo su voluntad y lo que a él le parecía lo mejor. Y luego le dicen, échenme al mar y el mar se va a aquietar porque yo sé que todo este mal ha venido, por mi causa ha venido esta gran tempestad a vosotros. Pero esto dice que los hombres tenían miedo de echarlo al mar y ellos seguían trabajando para poder tener el control de la nave. Dice, más no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más y más en contra de ellos. Entonces estos hombres que eran marineros, que eran pecadores, porque ellos ni conocían a Dios, dice que cada uno tenía sus dioses, eran idólatras.
Ellos vinieron a conocer a Dios hasta que Jonás les dijo, oigan, yo creo en un Dios que es el Todopoderoso, que creó el cielo, el mar, y que es el que está provocando. Cuando ellos vieron esa tormenta dijeron, oh, no, pues ¿con quién nos metimos? En ese momento ellos creyeron. Y dice que estos hombres, cuando vieron que ellos no podían controlar la barca y que Jonás estaba diciendo, pues aviéntenme, dice que ellos clamaron a Jehová y dijeron, te rogamos ahora, Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni ponga sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. Estos hombres reconocieron quién era Dios, reconocieron su poder, reconocieron porque vieron todo lo que estaba sucediendo a su alrededor y que Dios tenía el poder para culparlos a ellos de la muerte de Jonás por echarlo. Por eso no lo querían echar al mar, porque tuvieron temor de Dios. Dijeron, ¿cómo te vamos a matar? Pero ellos, aún siendo pecadores, aún siendo desconocidos, más bien no sé cómo se dice, pero que ellos no tenían conocimiento de Dios, idólatras y con otras creencias, en ese momento que ellos percibieron o conocieron a Dios, pudieron tener ese temor tan reverente y tan abrumador de Dios. Y no hablo de un temor de miedo, hablo de un temor de reverencia, de decir, oye, este es Dios. Entonces dice que pidieron perdón, agarraron a Jonás y lo echaron al mar. Y entonces cuando a Jonás lo echan al mar, ¿qué creen? El mar se aquietó de su furor. Dice, y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Estos hombres, ese día su vida cambió. Ellos dijeron, no, espérate, existe algo más grande que nosotros jamás habíamos conocido. Entonces dice que ellos lo reconocieron, se arrepintieron de todos sus pecados, ofrecieron sacrificios como manera de honrarlo, como manera de reconocerlo, de darle honor a Dios como Dios. Y dice que hicieron votos, hicieron promesas. Yo estoy segura que a partir de ahí sus vidas fueron diferentes. Pero ahí no acaba la cosa. ¿Se acuerdan que Jonás dijo, aviéntenme? Bueno, dice en el versículo 17, pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás. Y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Aquí lo que me llama más la atención, sí, wow, se lo tragó un pez, pero a mí lo que me llama la atención es Jehová tenía preparado un pez. Yo quiero que ustedes y yo vayamos viendo el control de Dios sobre todas las cosas. ¿Se acuerdan que cuando empezó la tormenta no dice que empezó porque sí? Dice, pero Jehová hizo levantar un viento y una tempestad grande, ¿sí? Dios fue el que estuvo provocando esto. Y cuando Jonás cae al mar, dice, Dios tenía preparado a un pez que se lo tragó. Entonces, luego dice, no nada más se lo tragó, sino que Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Bueno, y antes de continuar con la historia, yo no quiero que ustedes vayan a creer como que, ay, esta es una fábula, o ay, esto es algo que no pasó, o sea, es como que o sea, te cuento esto para que entendamos otra cosa. Seguro esto no pasó. No, esto realmente pasó. Está escrito en la Biblia y Jesús mismo habló de esto. Y vamos a leerlo para que ustedes vean. En Mateo 12:40. Ay, me puse. 12:40, sí. Jesús mismo hace referencia a Jonás. Dice, porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Se refería a Jesús a cuando murió y al tercer día resucitó. Pero ven, Jesús mismo habla de la historia de Jonás como algo que realmente sucedió. Así que por increíble que nos parezca, esto realmente pasó. Entonces dice que Jonás, estando dentro del pez, y empezó a orar, ¿no? Y esta es la oración que escribe Jonás. Dice, invoqué en mi angustia a Jehová y él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oíste. Me echaste a lo profundo en medio de los mares y me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Entonces dije, desechado soy de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo, el alga se enredó en mi cabeza. Descendí a los cimientos de los montes, la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre.
Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová, y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo. Los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, las salvaciones de Jehová. Esa es la oración de Jonás. Un hombre que está en la panza de un pez por 3 días, en la oscuridad, en el mal olor, con sus cabellos enredados en algas, dice, dice, ay, sí, clamé a Dios y me arrepentí, prometí todo. Pero me llama la atención donde dice, mi oración llegó a ti en tu santo templo. Y se acuerdan cuando hablamos de la oración, como no importa en el lugar donde estés, Dios escucha tu oración. Si escuchó la de Jonás estando en la panza de un pez, en lo profundo del abismo, del mar, pues claro que escucha nuestra oración también. Pues fíjense, Dios escuchó su oración y también perdonó a Jonás. Dice que mandó Jehová al pez y lo vomitó en tierra. Y aquí yo creo que vayamos haciendo un recuento, porque el título del mensaje era el Dios que perdona malvados, ¿no? Y ya vimos cómo Dios perdonó primero a los marineros. ¿Se acuerdan? Ellos se arrepintieron, conocieron a Dios, se arrepintieron, temieron a Jehová, hicieron sacrificios, hicieron votos. Bueno, Dios perdonó a esos hombres, no dice cuántos eran, pero Dios perdonó a los marineros. Y después a Jonás, cuando se arrepintió porque estuvo en la panza del pez, Dios lo perdonó y hizo que el pez, en lugar de masticarlo y hacerlo pedacitos, bueno, fuera y lo vomitaba completito en una orilla. Entonces dice el capítulo 3, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo, levántate y ve a Nínive. ¿Se acuerdan? La misma instrucción. Ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y ahora sí dice, y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová. Y era Nínive una ciudad grande en extremo, de 3 días de camino. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad y caminó en un día y predicaba diciendo, fíjense que era el mensaje de Jonás, de aquí a 40 días Nínive será destruida. Ese era todo el mensaje de Jonás. O sea, no decía nada. Él iba por ahí diciendo, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. De aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Y los hombres de Nínive, ¿qué creen? Creyeron a Dios y proclamaron ayuno. Y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Quiere decir que cuando dice que se vistieron de cilicio, como que pusieron ropas de luto. Eso usaron. Y dice que la noticia llegó hasta el rey de Nínive. Él se levantó de su silla, se despojó de sus vestidos de rey, se cubrió él también con ropas de luto y se sentó sobre ceniza y proclamó un edicto. Hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente, conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal, y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Vamos a hacer una pequeña pausa, no me quiero alargar tanto, pero ya es casi el final. Dice que entra de mala gana Jonás todavía. A Jonás se le olvida que él ha sido perdonado. Y muchas veces a nosotros se nos olvida, que hemos sido perdonados. Si Dios nos libra de una y ya queremos volver a actuar como somos y se nos olvida que nos acaban de librar de una. Y debemos mantenernos con ese agradecimiento, con esa humildad, con esa compasión por los demás. Entra a regañadientes a decirle a la ciudad, oigan, los van a destruir en 40 días. Dice, yo no veo, de aquí a 40 días Nínive va a ser destruida. Yo no veo donde les digan, oigan, por favor arrepiéntanse, donde les digan, oigan, Dios que me salvó a mí, los puede salvar a ustedes también. Oigan, Dios quiere que la maldad ha subido hasta el cielo, que fue lo primero que Dios le dijo. Por favor, arrepiéntanse de su maldad y va a tener compasión de ustedes como lo tuvo de los hombres del barco o como lo tuvo conmigo. No hizo ningún esfuerzo
por hablarles bien de Dios, que ese es el propósito de todos los que nos acercamos a Dios. Venir a hablarles a otros del Dios que nosotros conocemos, de lo bueno que Él ha sido con nosotros, de lo que Él ha hecho por nosotros, de cómo Él nos ha perdonado, salvado, limpiado. Y Jonás no tenía nada de esto. Su mensaje era, de aquí a 40 días están fritos, esto se va a acabar. Pero dice que gracias a Dios, el mensaje no es el que salva es Dios. El que salva es Dios que convence el corazón de las personas. Por eso yo cuando hablo aquí con ustedes, digo, ni mucha palabrería no los va a convencer, los va a convencer la palabra de Dios, pero también los va a convencer el Espíritu de Dios. Es el que conoce sus maldades, sus pecados, sus debilidades, su historia de vida, y es el único que puede llegar no a tu mente, no a tu razonamiento y decir, sí, parece que esto me conviene, sino a tu corazón y transformarlo. Entonces, gracias a Dios, dice que el pueblo, todo el pueblo se arrepintió. Todos se empezaron a cambiar, a convertirse de sus malos caminos, a cambiar sus ropas por ropas de luto. Esto significaba un verdadero arrepentimiento, esto significaba un verdadero dolor, esto significaba, oye Dios, míranos de verdad, ya no queremos ser destruidos, míranos, de verdad queremos cambiar, de verdad estamos arrepentidos. Dejaron de comer, y no solo las personas, sino dice que el rey ordenó que también los animales, las vacas y las ovejas, todos dejaran de comer. Todos dejaran de tomar agua, mostrándole a Dios no era algo que Dios les había pedido, fue algo que nació de su corazón para mostrarle a Dios su reverencia, su temor. Oye, yo sé que tú eres el Dios que tiene poder para destruirnos, pero por favor, sálvanos. El rey dijo, tal vez Él se volverá y se arrepentirá y se apartará el ardor de su ira y no pereceremos. ¿Y qué crees? Que Dios vio lo que hicieron, y Dios vio que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho y no los destruyó. Eso es algo grandioso, pero yo quiero que volvamos a ponerlo en nuestro plano. Es el Dios en el que nosotros creemos, es el Dios que tiene misericordia de nosotros también todos los días, cuando fallamos, cuando la regamos, cuando pecamos. Caminar con Dios es una carrera o un camino de toda la vida, todos los años que tú vayas a vivir. Necesitas todos los días creer en Dios, confiar en Él, obedecerlo, serle fiel, y obviamente vamos a fallar en algún punto o algún día, y no se trata de como Jonás, que hoy no, y que fue más fácil huir de la presencia de Dios. No, se trata de tener la actitud del pueblo de Nínive. Ok, sí, fallé, me arrepiento con todo mi corazón y vengo a rogar que Dios tenga compasión de mí, pero yo no quiero perder esto, y entonces sigo al otro día, y entonces sigo al otro día, y permanecemos en Él. Pero vamos a ver qué sigue de Jonásito. Ahora sí es el último capítulo. Creo que no vamos tan tarde. Pues Jonás se enojó. Dice, Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Hizo una oración enojado. Así que si hay gente que puede orar enojada, no crees que pueden orar nada más así cuando andamos bien espirituales, también cuando estemos enojados. Fíjate que él oró enojado. Y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía cuando estaba todavía en mi tierra? O sea, Jonás, este descarado, pero yo digo que cada uno le ora a Dios. No estoy justificando a Jonás, y no digo que no me parezca un grosero, pero sí que cada uno hablamos con Dios de acuerdo a nuestra confianza y relación e intimidad que tengamos con Dios, ¿no? Y entonces este tenía esta confianza de decirle, oye, pues que básicamente le dice, pues por eso no quería ir yo por eso no fui a Nínive cuando me mandaste la primera vez. Le dice, ¿no es esto lo que yo decía cuando estaba aún en mi tierra? Por eso yo me apresuré para irme para Tarsis, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. O sea, Jonás le está reclamando a Dios por ser misericordioso, por ser bueno, por ser bondadoso. Básicamente dice, me hiciste viajar en vano. ¿Me explico? Un humano poniéndose contra este Dios que él acaba de decir, el Dios que creó el cielo y la tierra y el que levantó la tempestad y el que lo acaba de sacar de la panza de un pez. Otra es un humano poniéndose con este
gran Dios que tenemos. Bueno, pues esa actitud grosera y irreverente de Jonás no es más que un espejo de nosotros. Cuando nosotros queremos ponernos en Dios y decirle, ay, ¿por qué mejor no haces esto? ¿O por qué no así? O yo pienso que si no, o cuando Él dice, haz esto, hacemos otra cosa. Esa es la imagen que este libro de Jonás quiere que nosotros tengamos. Que así como nosotros vemos este Jonás que cae gordo, que es irreverente, que es grosero, que es reta a Dios. Bueno, dice, oye, la raza humana son iguales. Todos podemos hacer esto y muy seguido lo hacemos más de lo que nos gusta admitir. Este es Jonás, siervo de Dios, decía en Segunda de Reyes. Jonás, escrito en la Biblia, mencionado, un hombre separado para Dios. Nosotros, que no estamos en la Biblia, nosotros que somos simples mortales como ellos también, ¿verdad? ¿Tú crees que no fallamos? ¿Tú crees que no nos equivocamos? ¿Tú crees que no hemos, con nuestras actitudes, retado a Dios? Yo sé lo que tú quieres que haga. Tú quieres que vaya para Nínive. Yo me voy para Tarsis. Yo sé lo que tú quieres que haga. Tú quieres que yo deje de hacer esto. Tú ya me dijiste que quieres que cambie esto. Tú ya me dijiste que deje de pecar. Tú ya me dijiste que, pero yo quiero hacer esto. ¿Te identificas con Jonás? Yo sí me identifico con Jonás. Y tristemente, claro. Pero vuelvo y retomo la actitud de los hombres que estaban en el barco, que se arrepintieron, que se convirtieron y que se humillaron delante de Dios. Y vuelvo y retomo la actitud del rey de Nínive y de toda la gente de Nínive, que se arrepintieron y que se humillaron y que dijeron, quizás Él tenga misericordia de nosotros. Todos los días tenemos que volver a esto. No hablo de que todos los días pequemos y vengamos y abusemos, porque, ojo, Dios no es un Dios tonto. Dios no es un Dios, ay, bonachón, que hagas lo que hagas, siempre te va a amar. No, Él estaba determinado a destruir a Nínive. Dice que la maldad llegó a su presencia y nosotros hemos visto que lo que Dios no tolera y no permite es el pecado y la maldad en nuestras vidas. Dice que cuando Jonás le está diciendo esto a Dios, ahora Dios, te ruego que me quites la vida, porque mejor es la muerte que la vida. Jehová le dijo, haces bien en hacer esto, haces bien en enojarte tanto. Y a mí me sorprende cómo Dios se pone a dialogar con Jonás en lugar de hacerle pss, o sea, en lugar de haber dejado que se lo masticara el pez y mandado a otra persona. No, Dios sigue teniendo misericordia. Y gracias a Dios por su misericordia, por Jonás, gracias a Dios por su misericordia para los de Nínive, para los del barco y para nosotros todos los días. Salió Jonás de la ciudad y se puso a la orilla en una enramada y se sentó debajo de aquella sombra para ver qué iba a pasar. Jonás no se regresó a su casa, no se quedó contento a disfrutar con la gente, no, él se sentó y dijo, vamos a ver, ojalá el Señor los destruya. Y se sentó lejitos, pero a una buena distancia para ver si Dios los destruía o no. Preparó Jehová una calabacera, otra vez Dios, el Dios que controla todo, el Dios que levantó los vientos, la tormenta, el Dios que preparó el pez. Dice que ahora el Dios está preparando, dice, preparó Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, es una planta, sobre Jonás para que hiciese sombra en su cabeza y lo librara del malestar del sol, ¿no? Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. Pero al venir el alba, el día siguiente, Dios preparó, así como preparó la tormenta, así como preparó el pez, así como preparó la calabacera, dice que al otro día, por eso les digo que trae cosas hasta como de risa, preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol preparó Dios también, otra vez Dios preparando cosas, un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. ¿Se lo imaginan así de dramático? Yo sí. ¿Por qué hemos sido? Entonces dijo Dios a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él le respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Ay, Dios santo, otra vez Jonás, pensando en él, en lo que él quiere, en sus planes, en salirse con la suya, retando al Dios Todopoderoso. Y dice Jehová, y así es como termina este libro. Por eso les digo, habla de tantas cosas del libro, pero lo que más resalta es la misericordia de Dios. Le dijo, a ver, Jonasito, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual tú ni trabajaste,
ni la hiciste crecer. Una calabacera que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció. ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda y de muchos animales? Dios no solo es el Dios que tiene misericordia, no solo es el Dios que perdona, es el Dios que prepara todo, ¿vieron? Que controla, que planea todo. Pero además es el Dios que conoce. Dios sabía el número exacto de personas que vivían en Nínive. Dios sabía el pecado que estaba conociendo cada persona. Y Dios vio no solo que se sentaron en silicio y que se vistieron de luto, sino el corazón arrepentido de las personas. Ese es el Dios al que nos estamos acercando. Así que más vale para ustedes y para mí que si nos estamos acercando a Dios, sepamos cómo es Dios. Sepamos que es misericordioso, pero que también controla todo, pero que también reprende cuando vamos hacia otra dirección haciendo lo que no estamos haciendo. Él siempre nos va a atraer, a guiar, a obedecerle. El Dios que siempre va a actuar conforme a sus planes y sus propósitos, no conforme a lo que nosotros queremos o pensamos que es lo mejor. Dios es Dios, Dios es todopoderoso, Dios gobierna todas las cosas, Dios gobierna nuestra vida y con lo que más luchamos los seres humanos es conceder el control de nuestras vidas. A nosotros nadie nos gusta que nos diga qué vamos a hacer, cómo comportarnos, qué hacer, qué decir. Siempre estamos como queriéndonos quitar esta soga, liberarnos todos, pero no le pertenecemos a alguien, le pertenecemos a Dios. Y más vale que reconozcamos a Dios como lo reconocieron los hombres del barco, como el Dios todopoderoso, porque lo es, como el Dios que creó el cielo, la tierra, el mar, porque lo es, como el Dios que escribió nuestra historia desde que nacimos hasta el día en que nos vamos a morir, como el Dios que controla las situaciones bonitas por las que hemos pasado, las que nos han hecho sentir más felices, más alegres, más victoriosos, más bendecidos, pero el Dios que también ha planeado y ha estado con nosotros en los momentos más tristes, más dolorosos, de más sufrimiento. Dios es Dios y sigue siendo Dios. Y es un Dios misericordioso, es un Dios que ama, sí, dice Jonás, y lo conoce bien. Yo sabía que tú eres un Dios clemente, piadoso, que tardas en enojarte y que eres grande en misericordia. Ese es Dios. Y gracias a Dios que Él es así, porque podemos correr siempre a rogar misericordia. Así que espero que hayan disfrutado tanto como yo este estudio y que no se les haya hecho tan largo. Y si Dios quiere, ahora sí ya nos vemos el otro martes. Dios les bendiga.